Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy otra vez aquí con Idalia, saludándolos a todos. Hola. Idalia, fíjate lo que vas a hacer. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ya casi te sale. Muy bien, también. Primero, antes que nada, quiero comentarles a todos que estamos muy contentos porque estamos debutando en Spotify. Tenemos nuestro canal en Spotify, estamos ya transmitiendo desde ahí. Estamos viendo los capítulos, están ya todos los que llevamos arriba. Faltan el 1 y el 2 porque son capítulos que fueron capítulos como piloto, como todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Todo lo que hemos hecho. Pero bien. Vinimos. Entonces nos pueden buscar como random, pero tienen que ponerle mi nombre porque como se me ocurrió un nombre muy genérico, entonces hay 1000 canales que se llaman random, solo que todos son gringos, fíjate. En español casi no hay ninguno, pues porque es el nombre random, ¿no? Uh-huh. Ponen random, Francisco Urrutia, y ahí salimos. Está muy bonito. Ahí lo pueden escuchar. Está chido. Acompáñenos a nuestras locuras. Solo platicar, ¿verdad? Solo platicar sí, estar entre amigos. Esto es reconfortante y renovador. Créanme que en medio de esta pandemia, a veces lo que uno necesita es compañía y quien le haga el rato ameno a uno. Pero si tienes un ratito libre, si vas conduciendo, si vas camino al trabajo, escúchanos y ríete con nosotros de nuestras locuras. Pues sabes que no hay pandemia, ya nadie está en su casa. Uy. O sea, yo digo, ¿no? O sea, si hay pandemia, pues, no me malentiendas. Sí, yo. No, o sea, está bien culera la pandemia. Ya, la semana pasada me estaba regañando porque me largué a Tulum. O sea, a lo que me refiero es que, la gente ya no está en su casa. Ya es indiferente. Pero bueno, ya fue mucho hablar de COVID. Vamos a hablar de otras cosas. Sí. Es inevitable, de todas formas. Es inevitable. No, espérate. Ay, mira, ya le pegué al micrófono otra vez. Es que tú dices, es inevitable hablar de COVID, pero acuérdate el día que fuimos a Sam's, que tenías que ir a comprar unas cosas y yo aproveché para ir a comprarle lo del lunch al niño y a mi niño y nos detuvo el alcoholímetro y vimos que todos le estaban soplando al aparatito y nosotros así como que hasta al municipio se le olvidó que hay COVID. Fíjate, y a mí se me hace una puerquez eso de estar soplando en el aparatito, porque todos soplan donde mismo. Siempre lo he visto, siempre me ha pasado, siempre tengo mucho conflicto, nunca voy a tomar. ¿Qué? Pues mi cara de que estás diciendo es una puerquez si yo me estoy imaginando, no me estoy imaginando, regresan a mí los recuerdos de la gente soplándole. Y es que mira, ya tienen, bueno, a alguien se le ocurrió esa idea, yo no sé qué tan malo sea buena idea, mala idea. Hay como un sensor que es como una lamparita que ya no tienes que ponerte en la boca y le soplas. Pero igual son cientos o hasta miles de personas que están soplando en el momento. O sea, no hay una sanitización después ni nada. De alguna manera puede representar, tal vez puede o no representar un riesgo, pero definitivamente es una acción equivocada en estos momentos. Porque al final de cuentas le estás soplando a un lugar donde tú... Es como si hay una mesa, tú llegas y le soplas... Y luego llega el que sigue y le sopla. Y entonces todo el mundo está soplando ahí. No es correcto. Es como si tienes un pastel con una vela y todo el mundo... Y le soplas y luego te comes el pastel y total. A mí se me hace un desastre. Pero ¿qué opinas de los alcoholímetros? ¿Son buenos? ¿Son malos? Bueno, yo los considero unas medidas recaudatorias nada más. No creo que realmente incidan en que baje el nivel de accidentes automovilísticos por consumo de alcohol o que haya tenido alguna forma de beneficio. No, solo los veo como recaudación. Estoy de acuerdo contigo, salvo que tengo la misma duda que me genera el escucharte. Había que saber las estadísticas de tránsito. Si realmente cuando hay alcoholímetro ¿tienen alguna estadística o alguna prueba de que disminuyan los accidentes de tránsito? No, es que, bueno, yo hasta donde yo lo recuerdo cuando lo vimos en la universidad, porque eso fue algo que vimos con Miguel Ángel Ordaz. ¿Quién es Miguel Ángel Ordaz? Miguel Ángel Ordaz es un maestro especialista en políticas públicas y transparencia. Y te decía que no disminuían los... Y decía que no disminuían en realidad, sí. Que
habría que ver, es que él te enseñaba cómo era que funcionaban las políticas públicas. ¿Sabe lo que es una política pública? Me imagino que son las acciones que se realizan como dirigidas hacia la comunidad. Exactamente. Entonces, son leyes que te van a permitir una mejor organización social, o una prosperidad, o un progreso social, un crecimiento social. Entonces, te decía él que primero tenías que investigar la raíz de los problemas antes de irte por las ramas para poder hacer políticas públicas eficaces y eficientes. Entonces, nos dio como ejemplo el hecho de que en la comarca lagunera, con el clima que tenemos, la comunidad o el municipio no se dedicaba a regar las áreas verdes en horarios donde el agua fuera más provechosa, que es por las tardes. Que dijeran, bueno, el departamento de parques y jardines, que está encargado del riego de las plantas, va a dedicarse a regar a partir de las 7 de la noche, que es cuando científicamente está comprobado que nuestro tipo de clima aprovecha más el agua. Si tú riegas durante el día, pues la evaporación y todo esto te causa una merma. Y adecuaban las políticas públicas o los programas sociales al horario de menor beneficio para el común de la población. O sea, en realidad, ecológicamente era menos beneficioso que regaran por la mañana, pero lo adecuaban a su horario de trabajo. Entonces, lo mismo aplicó para el alcoholímetro. El alcoholímetro era una medida recaudatoria, pero en realidad quien quería pasarse la ley de alcoholímetros lo hacía porque entonces ya no bebía en los horarios en los que se establecía el alcoholímetro. Bebía fuera del horario, o hacían grupos o redes de Facebook, de redes sociales, y te decían alcoholímetro en tal área, y ya tú hacías tu maps y te ibas por otro lado donde no hubiera alcoholímetros. Que de hecho hay grupos de Facebook y de WhatsApp para que te avisen, porque realmente quienes saben dónde están los alcoholímetros y vives por la zona, ya sabes por dónde son las rutas donde no están. Uh-huh. A mí me pasa seguido que no tomo, y cuando llego a tomar no manejo, pero me pasa seguido que vengo de trabajar, me cagan los alcoholímetros, o sea, topármelos, porque aparte a veces los agentes de tránsito no se portan del todo correctos. Sí. Como que pienso que están ya predispuestos a que la gente se va a portar mal. O sea, con ellos se van a portar groseros, y a lo mejor como un mecanismo de defensa, ellos también se portan así groserillos, ¿no? Bueno, no sé si groseros, pero muy autoritarios. Sí, son autoritarios y a la defensiva. Autoritarios, sí. Voy pasando y digo, ya suma alcoholímetro. Y antes yo no tenía problema, simplemente bajaba la ventana, te decían sópleme aquí en la cara, porque era la forma en que antes lo hacían. Antes de pandemia decían sópleme aquí en la cara, y ellos tomaban de forma subjetiva la decisión si debías de pasar o no el alcoholímetro. Ahora ya traen esa lamparita verde, y entonces paso y digo, otra vez. Pero no todos, ¿eh? ¿No todos qué? No todos traen la lamparita verde, porque yo les he visto en las 2 ciudades aquí. Ajá. No, pero por ejemplo, en mi caso, yo sé de alguien que aún en pandemia le han llegado a decir en 2 ocasiones, sópleme, hacia la cara. Yo una vez me negué a soplar la lamparita y le dije, oye, es que yo no le voy a soplar ahí. ¿Cuántas personas no han soplado ahí? Sanitízalo y le soplo. Recuerdo. Y me dijo, ¿cómo lo voy a sanitizar si le voy a echar alcohol? Ajá. Dije, pues no le voy a soplar. Sóplamela en la cara, no sea culo. Así me dijo, no sea culo. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué le haces, no? Y te digo, pasan cosas bien bizarras. Una vez me detuvo Batman. ¿Batman? Me detuvieron, fue antes de pandemia. Ajá. Te digo, yo nunca tomo, a mí no me gusta. ¿Así lit, Batman? Me detienen y me dice, ¿ha bebido alcohol? Le digo, no. Me dice, ¿te ves ebrio? ¿Te ves borracho? Te detuvo Batman y no me hablaste para yo ir a defenderte. Pues no. Señor Batman. Es que no era el Batman que tú crees. Déjame te cuento. Qué bueno. Entonces, mira, me dice, ¿vienes tomado? Le digo, no he tomado. No tengo tomo. cara de borracho así desde así que nací. Cara normal. Me dijo el doctor Oscar Hernández, neurólogo, un saludo. Me dijo, Urrutia, ¿tú tomas? Y digo, no, doc, ¿por qué? Qué desperdicio de cara.
Sí, así me dijo el doctor. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Me detuvo y me dice que vengo ebrio. Le digo, no, no tomo. Baje del vehículo. O sea, ni siquiera fue de que, sople de aquí o écheme el aliento en la cara. No, bájese. ¿Por qué me voy a bajar? Te estoy diciendo que te bajes. Y yo no me voy a bajar. Como que no estaba bien. Luego le digo, mira, ni siquiera te has identificado. Soy Batman, soy Batman. ¿Qué pedo? No, te estoy diciendo bien. Identifícate para saber por qué me detuviste, etcétera, ¿no? Soy Batman, yo soy Batman, bájese, soy Batman. Yo, ¿qué pedo? Y entonces así de ahí no lo sacaba. Soy Batman, soy Batman. Y me orillé. Me dijo, bájese. Yo me bajé, pero más bien fui así como cuando estaban los jefes y le dije, oiga, pues que el cuate es Batman. Batman me está diciendo que... Batman me dice que le sople a su cosa. ¿Cómo te vas a negar a eso? Batman es Batman. Total, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, total que, pues no, se rió y dijo, este cuate, ya, me dejaron ir. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, parece más una medida recaudatoria que otra cosa, porque la gente que ya los conoce sabe por dónde evitarlos y así, y si tú dices que existe la estadística de que no mejoran los accidentes, o sea, no lo disminuyen, pues agua pasa por mi casa. Aparte de que se supone son anticonstitucionales. Violan el artículo 11 de libre tránsito, que nadie puede ser... no es cierto. Puedes transitar libremente por todo el territorio nacional. Y un artículo que, si no mal recuerdo, es el 16. Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, pertenencias, si no es bajo dos circunstancias, que es la flagrancia de un delito, o sea, que te agarren con las manos en la masa, en cuyo caso no tiene ni siquiera ser la autoridad. Si estás en un delito, cualquier ciudadano te puede detener y presentar desde la autoridad, y eso dice la Constitución, o bien medicina legal. Y con la orden de una autoridad competente que justifique la diligencia o la petición. Entonces, en ese sentido, pienso que no son correctos, sin embargo, también creo que así como con los retenes, o sea, es mejor cooperar, pues. Pues sí, pero es que realmente viéramos nosotros que en los retenes hay una disminución en el índice de criminalidad, pues creo que todos estaríamos conformes. Creo que todos los ciudadanos diríamos, por supuesto. Pero hay algo que nos molesta a todos los ciudadanos y es que creemos que hay cierta complicidad y que decimos, obviamente saben perfectamente dónde están los delincuentes, cómo ahí no van y se meten. Vienen y molestan a las personas. ¿Sabes que solo el 30% aproximadamente de la población tiene un auto? ¿Tiene acceso a un vehículo? El otro 70% de la población que es económicamente activa y que se tiene que desplazar de un lugar a otro no tiene acceso a un vehículo. Y en realidad estamos hablando de un 30% cuando hay familias que tienen 2 o 3 vehículos en una sola familia. Y eso pues te sesga la estadística realmente. Oye, pero mira, también decir que ¿por qué no van ahí y se meten donde están los delincuentes? Es un poquito como decir, o que me detuviste porque iba a exceso de velocidad, pero mira, que él va más rápido. No, estamos hablando de los retenes. Sí, fíjate. No de los velocímetros. Hace mucho tiempo, cuando la delincuencia estuvo bien fuerte, la verdad, yo veía un retén de soldados y me sentía más tranquilo, porque por lo menos sabía que ahí había algo de autoridad. Bueno, como cuestión, por lo menos me daba paz mental. Bueno. Pero ahora fíjate bien, es muy común que la policía te detenga, sobre todo, mira, me ha tocado salir a ver pacientes a deshoras. Sí. ¿A qué le llamamos deshoras? 1 de la mañana, 2 de la mañana. Es muy... Sí, es muy subjetivo, pero a lo que a mí me ha tocado cuando hemos estado así, que estamos haciendo carne asada en familia o así, que te hablan, es 1 de la mañana, 2 de la mañana. Bueno, entonces, a esa hora te detienen y tú hasta se te da coraje porque dices, voy a trabajar o vengo de trabajar porque me detienes. Entonces existe esta como, primero, decir, ¿por qué me va a detener si no estoy haciendo nada? Luego ellos se justifican diciendo, bueno, es que es de rutina, porque a estas horas no es normal, etcétera. Pero también estás bien expuesto a que estás a merced de lo que, si te toca algún policía
¿No has visto ese de cuando te detiene el ejército pero trae tenis? Ah, sí. ¿Así? Que Padre nuestro que estás estás en en el el cielo. cielo. Sí. Sí, pues estás expuesto, te detienes y quién sabe qué pase contigo. Fíjate que a mí cuando me pasa, por ejemplo, una vez venía de Tlahualilo, un poco tarde, y venía a 80 kilómetros por hora porque es una parte que tiene un chorro de baches y ya se me chingó una vez un amortiguador en esa parte. Entonces venía despacito, veo una camioneta que viene atrás y ya cuando me alcanza la camioneta prende las sirenas, era una patrulla. Y me dice, me orillo, me dice güey. ¿A qué altura? Me dice güey hasta el siguiente rancho. En el siguiente rancho ya me paré y me dice, ¿por qué tan rápido? ¿De dónde viene? Ya le expliqué que pues venía de consultar, etcétera, bla, bla. ¿Vienes a 200 kilómetros por hora? Ay, digo, claro que no. Y entonces ya, si él te quiere detener o te quiere trepar y así, bajo cualquier pretexto, ¿eh? Entonces, incluso es conocido que haya gente a quien le siembran cosillas, ¿no? Bueno, yo te voy a contar una historia que me pasó a mí y a un amigo, bueno, a 2 amigos. Y se la acabo de contar hace poquito a mi mamá y a mis hermanas, porque hace 2 semanas o 3 semanas vino mi hermana de Ciudad Juárez y la llevamos rumbo al Cerro de las Noas, al Cristo de las Noas en el Mirador de la Noche. Entonces, mi hermana agarra por toda la Colón y le digo yo, es que no es por aquí. Yo sé perfectamente que no vas hacia el cerro de las Noas, vas hacia la estación del ferrocarril. Y ya me dicen, no, es que sí es por aquí. Le digo, en serio, tienes que dar vuelta en algún lado, tienes que agarrar la Comonfort, pero por aquí no es, la Colón no te lleva al Cerro de las Noas. Yo sé que la Colón no te lleva al Cerro de las Noas. Y ya les digo, es que una vez, cuando yo tenía como 18 años, vine a visitar a un amigo que estaba estudiando aquí en Torreón y me traje a otro amigo de Madero. O sea, yo. No quería dar tu nombre. Y nos sembraron cocaína en la camioneta. No nos sembraron. No, ay, ¿qué dijo el señor? ¿Qué dijo el policía? Luego traen esto en la camioneta y sacó un chorro de grapas así de coca. Nos querían sembrar. Nosotros le hicimos lástima y dijeron, estos güey no traen dinero, como que no se ve. Sí, y ya. Pendejillos seguro van a decir, ay, sí fui. Sí. No sé, nos vieron muy puñetones. Le dije, y la verdad me salvó, pero yo en ese momento estaba molesta con Omar porque Omar era el que estaba pichando la salida a todo. Y yo dije, ¿qué hijo de su madre? ¿Cómo es posible? Leti, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo que obtenía su dinero de drogas y no de su trabajo honesto y honrado? Bueno, total, yo creo que Entonces, espérame. Entonces, tú estás expuesto a que la autoridad te siembre cosas y sabes perfectamente que puede pasar. Hay otro TikTok que me da mucha risa, porque está la chava diciendo, cuando no sabes si te van a llevar a vacunar o te van a desaparecer. Y en eso se voltea el del ejército y la voltea a ver así como que, no, ya, Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, pues está bien complicado. Lo mejor es que ahí lo mejor es portarse bien, exhortar a que la gente que no... A que cooperemos. Que no se exceda, tal vez que coopere, pero también al gobierno que no se pasen. ¿Cómo van a estar? No sé, tiene que haber de alguna otra manera, o sea... Mira, por ejemplo, ¿sabes por qué en Estados Unidos es menor el grado de accidentes viales con conducir alcoholizado aún cuando no hay alcoholímetros? Porque ya si te agarran, si te ponen una recia. Es intento de homicidio. Claro. O sea, el hecho de que tú conduzcas con alcohol y que te vea un federal o te vea un agente de tránsito y te hagan la prueba de alcoholímetro y salgas positivo, ya es un intento de homicidio y ya es un cargo mayor. O sea, porque se aplica la ley, se aplica la ley. Entonces, al momento en el que tú tienes un estado de derecho no vigente o no activo, pues suceden este tipo de cosas que nos prestamos para que nos estén extorsionando, porque yo hasta cierto punto lo veo como una forma de extorsión. Mira, alguna vez algún familiar mío lo detuvieron y ahí más o menos me di cuenta cuánto cuesta pagar. Un dineral. No es tanto, fíjate bien por qué. Aquí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Monterrey, en alguna vez, recuerdo cuando era yo adolescente o niño, me tocó ver en las noticias que el alcoholímetro estaba cobrando, para aquel entonces lo que era una cantidad exorbitante, y que para hoy también lo es, pero
$20,000 por una multa de alcoholímetro. La pura multa, más las grúas, más todo lo que... El corralón. Todo lo demás. Entonces te salían una lana. Pero me acuerdo mucho, alguna vez detuvieron a algún abogado, lo pararon y el abogado se negó a bajarse del vehículo y creo que no iba tomado. Total que él la hizo de pedo porque decía que era anticonstitucional. Entonces tú sabes que hay algo que se llaman leyes de amparo, que las leyes de amparo son como recursos que te protegen sobre el abuso del Estado. Entonces resultó que este abogado se amparó y el amparo te sale más barato que una multa de $25,000. Por lo tanto, quedarían improcedentes los alcoholímetros si suben una cantidad mucho más alta a lo que cuesta un amparo, porque entonces como son anticonstitucionales, son un abuso del gobierno, que se fundamentan en algo que se llama bando de policía y buen gobierno, que estábamos viendo que la definición es como normas que favorecen la buena convivencia, que están establecidas por los gobiernos locales, pero dicho de otra manera sería como... La administración y gobierno municipal. La forma en que los gobiernos locales tienen para burlar las leyes ya establecidas y... Para saltarse la Constitución y los reglamentos federales. Así es. Pero también para ellos aplicaría, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o sea, porque final de cuentas existe, pues está bien difícil, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos platicado anteriormente de que omitimos irnos a las raíces de los problemas, que en realidad solamente damos soluciones por las ramas? Entonces, tú tendrías que trabajar desde raíz. ¿Por qué tienes una sociedad que tiene tanto consumo de alcohol? ¿Por qué tu sociedad encuentra en el alcohol una forma de escapatoria? No tengo. A su realidad. ¿Y por qué hay estas conductas? Porque hasta cierto punto son autodestructivas y laceran las familias, laceran un chorro de cosas. Bueno, pero cuando ya se vuelve una conducta adictiva, y si ya te estás arriesgando a conducir, a tomar un vehículo bajo los efectos de una bebida, entonces ahí sí hay algo que pensar, porque tenemos que entenderlo como si estuviéramos tomando un arma cargada y jugando con ella. Al momento en el que bebemos, estamos ya pasados de copas y tomamos el volante. Tienes que entender socialmente la raíz de eso para solucionarlo. El alcoholímetro realmente es el paracetamol para el cáncer, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no deberían de existir, y lo mismo, exhortar a la gente. La educación es bien importante. No manejar ebrios, ¿no? Porque el alcohol, mira, el alcohol es milenario, ¿no? O sea, el alcohol... Para todo mal mezcal, para todo bien también. Sí, Jesucristo transformó las barricas en... Sí, o sea, el alcohol es parte esencial de nuestra... ¿Por qué crees? Catarsis. ¿Por qué crees? Porque es desinhibidor, o sea, te desinhibe, te permite expresar cosas que muchas de las veces en tus 5 sentidos y con todo el pudor del mundo no las expresas. Entonces es catártico. Y al ser catártico y liberador, y al estar prohibido en algunas culturas, pues resulta excitante, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Buscar el punto donde tienes que como limitar el consumo a una persona, porque ni siquiera dentro del... Es que nadie te limita el consumo. Ponte pedísimo en tu casa. No, pero al ser un problema de salud pública, porque es un problema de salud pública, tendrías que buscar la forma de limitarlo. O sea, porque al final de cuentas, por ejemplo, alguien que vive mucho tiempo durante toda su vida y que al final consume recursos de salud por complicaciones que tuvo el alcohol, puede haber alguien que diga, pues yo no quiero que mis recursos se gasten en algo que se pudo haber prevenido y que no lo previno porque no quiso. Sí, pero es que no tienes por qué limitar al ser humano. El ser humano tú no tendrías por qué ponerle una rienda al ser humano si el ser humano tuviera la suficiente capacidad. Pero no existe, por eso existen las leyes. Sí, por eso existen las leyes, pero creo que las leyes son limitantes porque no hemos aprendido y no hemos encontrado el trasfondo
para no hacer al prójimo lo que no queremos que nos hagan, para no autodestruirnos. El día en el que el ser humano alcance la iluminación, yo lo quiero nombrar así, yo lo quiero llamar así, y diga, esta es una conducta autodestructiva y esto es algo que a mí me lastimaría, no tengo por qué hacerlo a otro. En ese día creo que la anarquía podría ser eficaz, realmente podría existir y podríamos convivir en armonía. El día en el que nos amemos, pues, pero mientras pero pues necesitamos leyes. Entonces, pero leyes reales, no a la conveniencia del enriquecimiento de otros, porque mira, yo creo que tú no tienes problema en pagar impuestos y yo no tengo problema en claro pagar que sí tengo impuestos. problemas. Sí tengo problemas. No creo que tengas, si tu hijo, a ti te dijeran, tu hijo no va a pagar un colegio porque todos los niños tienen derecho a la misma educación de calidad, van a tener un desayuno, un nutriólogo, educación emocional, educación de negocios en una escuela pública, y tanto los niños más ricos del país como los niños más pobres del país van a convivir en el mismo espacio, y tus impuestos se vieran reflejados en eso, ¿tú tendrías pedo en pagar tus impuestos? ¿Acaso estás hablando del socialismo? No estoy hablando de no estoy hablando Claro de socialismo. No sí, estoy hablando de socialismo. Por supuesto. No. Estás diciendo que las riquezas se distribuyen igual por todos independientemente. No te estoy diciendo que las riquezas se van a distribuir igual. Por supuesto. Te estoy diciendo que todos deben de tener acceso a educación al mismo nivel y que la educación privatizada no debería de existir. La educación privada no debería de existir. ¿Socialismo? ¿Estás diciendo no acaso? es socialismo. Claro que sí. No es socialismo. No, yo es que yo no te estoy diciendo que tú y yo debamos de ganar lo mismo. Pero que se debe distribuir igual. Es que es lo mismo. No, yo no te... Mismo. No. Es que mira, al momento en que tú dices, ¿por qué tú quieres ganar más que otras personas? Y yo digo que no digo que esté en contra, ¿eh? ¿Por qué tú quieres ganar más? Porque tú quieres tener acceso a más cosas. Y eso incluye la educación, incluye muchas cosas. No debería de tener, no, es que es un derecho humano. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Aquí, mira, más bien sería, pienso yo, dignificar la educación pública. Y hacerla digna. Tú estás diciendo prohibir la educación privada, que no es lo mismo, porque tú puedes decir, yo mando a mi hijo a una escuela pública. Prohibir la educación privada y dignificar la educación pública. Prohibirla. Fíjate, ¿sabes qué se propuso un tiempo y que a mí se me hace todavía igual que de utópico que lo que tú dices, ¿eh? Porque es utópico. Sí. Más bien es acabar con la educación pública. Tómala. Y entonces eliminar la educación pública y que sea toda educación privada. Alguna vez se propuso así, que el gobierno te dé como una especie de vale, que tercero, porque finalmente, constitucionalmente, es obligación del gobierno proveer la educación. Entonces te puede decir, bueno, tú tienes un hijo en tercero de primaria, primero de secundaria, te voy a dar un vale para tercero de primaria y primero de secundaria. Y entonces tú puedes llevar tu vale a la escuela privada a la que tú quieras. Y entonces eso automáticamente va a generar que cualquier escuela privada disminuya sus costos y aumente la calidad, porque entonces te van a querer atraerte a ti y a ese vale. Como un cliente. Como un cliente, así es. Entonces te pueden proponer cosas bien chidas, ¿no? Así, por ejemplo, de que tengas algún problema con tu horario de trabajo, ¿no? Y tú abres una escuela, la escuela ideal estar ahí, que ya lo repetí por enésima. Tu escuela diga, nosotros damos clases desde las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mamá, ¿tienes problema con tu horario de trabajo? ¿A qué hora sales del trabajo? A las 7:30. No te preocupes, tenemos guardería desde las 3 de la tarde hasta las 7:30, en el cual tu niño va a recibir además estos cursos, estas clases y recibir este tipo de alimentos, bla, 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 bla. Entonces, es como utópico, pero pues una propuesta, porque a final de cuentas la oferta va a aumentar la demanda y sería como una opción para mejorar la educación. Es como que se propone, pero igual es utópico, ¿verdad? Uh-huh. Mira, sí ha habido modelos en los que se implementa y sí hay modelos en los que se ha llevado a poner a cabo. Sin embargo, no ha funcionado. O sea, no ha sido... Sí. No ha sido un hecho
que la bilateralidad de la educación se lleve a cabo. ¿Cómo Primero, la bilateralidad? tú tienes derecho a educación, ¿sí? Pero también tienes la obligación de recibirla. Entonces, los mexicanos tendemos mucho a exigir que se nos dé educación, pero cuando se nos brinda, en realidad no estamos dispuestos o no tenemos tanto la apertura para recibir esta educación. Hay rincones del libro, por ejemplo, el mexicano lee en promedio 3 libros al año, incluyendo las instrucciones del cereal que lee por las mañanas. Y los letreritos que lee camino al trabajo, los comerciales, los subtítulos de las películas. Entonces, no ejercemos ese derecho. No es un derecho que nos interese ejercer mucho, que digamos, porque no ha habido una educación que te diga, oye, si tú estudias, te va mejor económicamente. Es realmente muy difícil. Bueno, déjame te cuento algo que estaba viendo el otro día en mi casa. Que los incrementos, no sé si te diste cuenta que se va a incrementar el salario mínimo. No. Bueno, para enero, ya por decreto presidencial, el salario mínimo va a incrementar. Pero yo que he estado en RH, ¿sabes lo que hacemos para el salario mínimo incrementado? ¿Qué cosa? Si tú, por ejemplo, eres el médico de la compañía y tu salario son 12,000 pesos al mes, tú no estás dentro del salario mínimo. Únicamente la ley me obliga a incrementarle a las personas que están en salario mínimo. Por lo tanto, si un obrero ganaba 1,500 pesos a la semana y el salario mínimo son 1,600, pues yo le incremento a 1,600. Y si tu salario como médico, trabajando tal vez hasta 12 horas en un turno laboral, es de 2,000 pesos, pues sube a 1,600 porque el mínimo ya son 1,600 y el tuyo yo no tengo por qué incrementártelo porque no está dentro del salario mínimo. Sí, pero al final de cuentas, entonces, colectivamente tienes que aumentar en algunas cuestiones de los salarios, o sea, porque va a haber trabajadores que alcancen a otros, a otra categoría, y esa otra categoría tiene que subir y así. ¿No? Y si entiendo cómo lo puedes amortiguar. Sí, claro. No sí, se hace. Lo entiendo. Entonces, al momento en el que tú dices, ¿de qué sirve que yo, siendo ingeniero, me esté trabajando y haya usado 5 años de mi vida para ganar 1,800 pesos a la semana, si alguien que tiene nivel primaria está ganando 1,600? Son 200 pesos de diferencia de brecha salarial entre él y yo. Y yo usé tiempo y recursos para el conocimiento que tengo. Entonces, el conocimiento se vuelve algo que en realidad no valoramos, porque yo conozco personas que se han pegado, por ejemplo, a ingenieros y han aprendido cómo se hacen las cosas, no comprenden el por qué. Por ejemplo, el calibrar una máquina, no entienden por qué va a cierto grado de presión, o no saben medir el grado de presión, pero saben que esa máquina de ese tipo, con esas características, va a un grado de presión y le saben mover al tornillito. Despiden al ingeniero y contratan al chavo que ha perdido mucha bueno, ok. Perdón. Es que entonces sí ha habido niveles en los que se aplica este sistema de compensación, pero estamos hablando otra vez desde un privilegio, donde nosotros tenemos acceso a transporte público, donde nuestras distancias de recorrido son 40 minutos a lo mucho, de extremo a extremo, atravesando 3 ciudades. Entonces, llévatelo a una ciudad como Monterrey, llévatelo a una ciudad como Guadalajara, como Ciudad de México, donde tú tienes que hacer 3 horas diarias de recorrido de un transporte público a otro. Y obviamente, pues vas a dejar a tu hijo en la escuela pública que te queda más cerquita para que alcance a cubrir tus horarios. Yo hice una investigación y una tesis sobre el neoliberalismo y la educación y cómo es que los nuevos sistemas capitalistas nos han obligado a los padres a salir a trabajar ambos para sustentar el gasto diario de una casa. Estamos hablando de personas que ganan salarios mínimos, que es el 70% de la población.
Entonces, o más del 70% de la población. Entonces, salen a trabajar los dos y los hijos se quedan bajo el cuidado de un abuelo o de una tercera persona. Y el sistema de educación no podría sustentarse bajo ese sistema de vales que tú me dices, porque ni siquiera tenemos la infraestructura de transporte público que te permita cumplir con horarios para ir y dejar a tus hijos al trabajo y cumplir con tu horario laboral. O sea, estás hablando de mexicanos que trabajan más de 48 horas a la semana. Yo te digo que sí puede ser como no utópico, pero es complejo y no podría darse como de golpe, pero podrías como hacer modelos y en algunos lugares empezar como, no digo que sea la solución, digo que es como plantear cosas diferentes. Entonces puedes hacer como pilotos, prototipos donde lo vayas implementando poquito de arriba hacia abajo. Y yo pienso que en algún momento sí se podría. Pues es lo que ha pasado, por ejemplo, con lo que se hacía con vales de despensa, vales de antes que daban, por ejemplo, leche y daban para que compraras comida, oportunidades, etcétera, ¿no? Pero está más que comprobado que nuestros programas sociales no han... Por la corrupción. Y es que no es la corrupción. Por supuesto que sí. No es la corrupción. No es la corrupción. No es la corrupción. Los programas sociales no funcionan y no han funcionado bajo ningún esquema para... O sea, ningún programa social ha funcionado. Para amortiguar la pobreza, no funciona. Pero vamos a lo mismo. Es que olvidamos y perdemos de vista que la función del gobierno es generar el ambiente y generar los mecanismos para que tú puedas hacer ese ingreso, para que tú puedas pagar, para que tú puedas la educación comprar. Es uno de ellos. La educación es la forma en que vas a darle a la población para generar. No, nosotros la forma en que le des la educación, ese es otro boleto. Pero ¿cómo vas tú como gobierno, de qué otra forma vas a lograr que la gente sea productiva si no es educándola? Porque incluso para hacer mano de obra barata, ¿no? O sea, si tú generas únicamente trabajo, lo que haces es generar mano de obra barata. Lo que tienes que generar es educación. Que la educación está mal planteada porque está arcaica y te están enseñando cosas que no te ayudan a ser productivo, esa es otra cosa diferente. Y no digo que todos pongan negocio, que todos sean emprendedores, pero sí que desde el principio te sepas administrar, sepas lo que es el fisco, sepas nutrirte, sepas hacer ejercicio, te sepas dignificar como persona. Y la educación hoy en día muchas de las veces nada más es como ir a clase y lo que salga. Eso me da la impresión. ¿Y qué necesitas? Mejorar la calidad de la educación. ¿Y cómo vas a mejorar la calidad de la educación? Si lo primero que tienes que hacer es pagarle a todos los maestros. Y no digo que no lo merezcan. Lo que digo es que el presupuesto se va en sustentar un montón de escuelas, sustentar muchos maestros, etcétera. No, es que, ¿sabes cuántos años tiene que las escuelas las pagan los padres de familia? No, parte de la manutención de las escuelas. Los padres de familia no construyen las escuelas, los padres de familia no pagan las nóminas de las escuelas, los padres de familia no pagan... Es lo único que se paga. Es lo único las pensiones de los maestros. Es lo ¿Las único. pensiones los pagan los padres? Es lo único que no se paga. Pues no, que es un dineral. A ver, ¿cómo funciona el sistema de pensiones? El sistema de pensiones es que la nueva población económicamente activa paga y con lo que está pagando está recaudando para su pensión. En realidad se están pagando lo que ya se jubiló. Y lo cual no va a funcionar, se va a tronar. Ya está tronado. Ya está tronado. Por eso las afores. Bueno, las escuelas públicas tiene muchísimos años, yo creo que desde Felipe Calderón o desde Vicente Fox, que en realidad energía eléctrica, luz, mantenimiento, mobiliario, sale de los padres de familia. Lo único que aporta el gobierno es nómina y realizar o edificar nuevos planteles. ¿Qué proporción crees que sea la nómina contra pagar luz? Yo digo, otra vez vamos a lo mismo. En 2005, cuando yo estaba en la universidad, 2006-2005, cuando estaba en ciencias políticas, un estudiante en nómina anualmente en nivel universitario costaba 3 millones de pesos anuales
el ciclo escolar. Entonces, muchísimo más lo que se paga de nómina que de mantenimiento. No digo que esté bien que los padres lo hagan, o no debiera de ser. O sea, tuviera que buscarse el mecanismo para que fuera autosustentable. La autosustentabilidad te la va a dar el hecho de que eduques gentes que sean productivas para generar riqueza, que la riqueza se aproveche dentro del gobierno para generar más riqueza. A ver, ¿y a dónde vamos? ¿Cómo no se genera? Me vas a decir socialista. ¿Cómo no se genera riqueza a través de la riqueza? Porque toda la riqueza que generamos, todo lo que producimos, se despilfarra en la corrupción. Y no lo digo yo, lo dice el gobierno. El mismo Andrés Manuel López Obrador, antes de empezar el sexenio, dijo: el problema es la corrupción. Miles de millones de pesos que, si no se fueran por la corrupción, los reinvertiríamos y generaríamos más riqueza. Ya no hay corrupción. Tenemos 3 años que ya no existe la corrupción, que el buen gobierno, es una payasada, pues. El buen gobierno tomó las riendas y no somos Suiza. Sí, claro. Sigue habiendo corrupción. Sabemos que eso no cambió. Es que, pero el problema no es siquiera ni la corrupción ni la educación. El problema está en la sobreexplotación. ¿Por qué somos sobreexplotados? Porque el mexicano pasa más de 48 horas a la semana. No, pero ¿cuál es la razón de que permitamos ser sobreexplotados? El hecho de que no hay una autosustentabilidad en el gobierno, no hay una política pública que te permita generar empresas que sean sustentables. Anteriormente... ¿Por qué no hay esas políticas públicas? Porque fue más rentable vendernos como mano de obra barata. ¿Y por qué fue más rentable vendernos como mano de obra barata? Porque hay intereses metidos en el sentido de que la riqueza se distribuya más hacia un lado de la población que hacia otro. Uh-huh. ¿Y por qué ese interés predomina sobre el grueso de la población que quiere que la distribución de la riqueza sea más homogénea? Pues porque hay el poder de esos pequeños grupos sobre todos los demás. Y eso precisamente es la corrupción. O sea, corrupción es como... el desfase que existe sobre el cumplimiento de las leyes. Entonces, ¿por qué? Aunque no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos la riqueza está un poco mejor distribuida? Porque existen más mecanismos que impiden que unos se aprovechen de otros. Y fíjate, no es solo... Hay un Estado de Derecho y claro, se hace valer. Que eso es lo contrario a la corrupción. Porque la corrupción es que el Estado de Derecho que debería imperar no se lleve a cabo. O sea, no se ha respetado, pues. Y corrupción no digo solamente la gente rica. O sea, la verdad es que la corrupción es, pues, a todos niveles, ¿verdad? Desde que tú no pagas luz, desde que te la robas y así. Claro que... no, digo, no tú. Digo, dale si paga luz, ¿eh? Yo digo, ¿qué pedo? No, yo estoy pensando en poner el pinito por el... Oye... Cambiando de tema, fíjate que en Poza Rica, la familia de mi sobrina tiene un jardín muy chidote. Ese jardín a mí me gusta más en primavera que en invierno. Pero ponen un madral de luces de Navidad. O sea, estamos hablando que tu casa, el terreno completo de tu casa es el pórtico. Sí, ya me imagino. Me mandaste fotos, ¿no? Te mandé el video. Sí, te mandé el video. Entonces, Pensé que era una foto, no la vi. Nada más viste el video porque hicieron un reportaje. Ajá. O sea, se hizo como que el reportaje local o no sé si nacional, no supe. El chiste es que pues yo ya estaba acostumbrada a que Don Abad decorara así la casa. Entonces, cuando le preguntan a Don Abad, ¿y cuánto le sale de luz? Don Abad dice, es que la felicidad no tiene precio. Y yo dije, su madre, se le ha de salir un chorro. Porque si yo con mis 3 extensiones la ando pensando. Ahorita todavía no he puesto el pinito ni nada, sí, ni en mi nacimiento. Es que, pues, y tiene con qué apagarla a lo mejor, ¿verdad? Oye, yo no he puesto luces. Fíjate, hace 3 años compré un montón de luces para ponerlas. Uh-huh. Y no sé dónde están y nunca las puse. Estaba en aquel entonces un poquito enferma y no las pude poner. Y ahora... Bueno, que vivo solo, que estoy solo, no puse el pino porque tengo 2 gatas. Y dije, o sea, cuando había gente aquí en la casa, las gatas hacían desmadre, pero pues estaban quien para detenerlas. Ajá. Ahora dije, si pongo el pino, no estoy... Yo para detenerlas.
Dije, lo voy a encontrar tirado la madre. Pues la señora que me ayuda aquí en la casa, como encontró dura el mucho pinito. acá tiempo, encontró el pino y dijo, lo voy a poner porque le gusta. Y lo puso. Ahora vivo con el miedo de que las gatas lo van a encontrar, pero no encontró luces. Y me compré un pinito también para ponerlo fuera inflable y no lo he puesto, hay que ponerlo. Hay que ponerlo, sí, hay que ponerlo. O sea, porque me llega el espíritu, sí me dan ganas, quiero ver mi casa con lucecitas y todo, pero no sé, no. Bueno, es que, bueno, por ejemplo... ¿Tú pones luces en tu casa? Sí, pero ahorita no porque ya ves que está en construcción y no me dan ganas. Ni siquiera digo, primero pinto, primero hago esto. Si tienes como obra negra afuera, ¿verdad? Sí, ya de hecho el otro día le pregunté a un vecino. Cuenta lo que dijo Dylan del Halloween y tu obra negra. Que por fin combinaba la decoración con una festividad con su casa. Sí. Sí, de hecho, ay, es que se Dylan es un loquillo. Que dice, mamá, sí, qué bien, por fin. Mi casa combina a la perfección con una festividad del año. Bueno. Y eso que nada más le puse unos ojos tenebrosos a la puerta. Bueno, entonces concluíamos que no tomen, de preferencia, de porque... De preferencia no tomen. Y que todo se basa en educación. No tomen y estás ebria. Pero no voy a conducir. Ah, bueno, entonces que no toman y manejen. Exactamente. Pero que sí que se pongan hasta la chancla. Se pueden poner hasta las chanclas. Mientras tengan un amigo que los cuide y que les diga, les llame al Uber y vigile su ubicación. ¿Como placa de tráiler? ¿Hasta atrás? Hasta atrás. Sí, se quieren poner hasta atrás. Para todo mal mezcal, ya te dije. Para todo bien no también. Creo. No se crean. Estoy así como que no beban. No. Salud. Salud. Esta no, esa no es. Salud. No, es que yo creo que para todo hay tiempo y hay momentos. Y no beban, conduzcan. Defiendan sus derechos, ejerzan sus derechos. Sobre todo. No, pero es que ¿cómo le vas a decir? ¿Te refieres a lo de los alcoholímetros? No, me refiero al hecho de que los mexicanos tenemos derecho a votar. ¿Y qué hacemos? Nos abstenemos del voto. Ah, ok. Tenemos derecho a la educación. ¿Y qué hacemos? No abrimos ni un libro. ¿Qué? En el alcoholímetro he visto muchos videos de que hay un chorro de pleito. Yo me he peleado con los del alcoholímetro. Sí, yo he estado presente. Es que no, bueno, pero... es que tiene razón. O sea, ¿que le soplen o que no le soplen? No. Es ¿Que le soplen o que no le soplen? Es que Qué difícil, ¿que le soplen o que no le soplen? Es que no deberían de soplarle, porque primero deberías de pedir... ¿reservar el derecho de soplarle al alcoholímetro? Sí se puede. Qué difícil. No queremos fomentar el hecho de que traten de burlar el alcoholímetro como tal. No. Pero... ay, qué difícil. A mí se me hace muy puerco que le esté soplando donde todo el mundo le está soplando, y más en pandemia. Ya, a mí me da asquito. Sí. Me da mucho asquito. Pero fíjate, a veces me han dicho, no sea marica, así, sóplele. Y ya te da miedo. Te bajan, te llevan y te dicen, sí venía alcoholizado. No, es que puedes pedir una prueba de sangre. Y te la falsifican. Mándale a hablar, le mandas a hablar a tu abogado. Sí sabes que tú no puedes... a las 3 de la mañana se van No, es que... te van a sacar una muestra, van a decir... No, sí sabes de otro que tenga una muestra ahí, van a decir, esta era la de él. No, sí sabes que es anticonstitucional que tú proporciones pruebas en tu contra. Fíjate, sí, claro. Pero mira, fíjate bien. Está bien, va tu abogado y lo que quiera. Te llevan mientras a los separos y ya pasaste toda una noche ahí. No, deja toda la noche. Alguna vez yo tuve un pequeño accidente, iba para los separos, en eso la persona... andaba bien pedote, yo creo. La persona otorga el perdón y ya no me llevan, y me dice el del seguro, me dice que bueno que no lo llevaron, porque hace 2 días a un cliente se lo llevaron a los separos, en esos 2 personas empezaron a pelear ahí, llegaron los soldados y ¡paz! Gas lacrimógeno para todos. Y todos la llevaron. O sea, el mal rato nadie te lo quita. Entonces, ¡uy! Qué difícil así de que me porto bien, me porto mal. Como que, yo pienso, mira, preguntarles, ¿qué me obliga a soplarle al aparato ese? ¿Hay algún marco legal? ¿Me puedo reservar el derecho? Yo creo que si te niegas en el buen plan, te van a dejar ir. Pero siempre y cuando no andes ebrio. Si le dices...
Escuché el podcast de Rambo que podría dejar esa cosa. Pues no, te van a bajar y te van a esposar. Yo creo que lo mejor es que tomes un Uber, un Didi, Sí, claro, y te vayas a tu casa. Oye, es que ahora ya se utiliza mucho para eso, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente que dice, en el privilegio, ¿verdad? Dices, me salgo sin el carro, a donde voy a ir, allá agarro un Uber. Que aquí en la ciudad no es tan fácil porque los Uber no abundan. La verdad es que no aquí abundan. No. Entonces, pues sí está muy difícil. Sí, está difícil. Y eso tendríamos que hacerlo. ¿Qué tal si un día agarramos, nos vamos de farra, nos ponemos hasta el chongazo y nos regresamos en Uber? No, me gusta más dormir en tu sillón. No, pero otro lado, vamos a otro lado. No. Me gusta más ponerme jarra y decir, Gris, préstame la mantita. Aquí me quedo yo. Pues sí. A la madre. Sí, no, la verdad es que sí, ¿sabes qué deberíamos de hacer? A ver, díganos ustedes, ¿quieren que vayamos a lugares? Es que hay pandemia, también por eso. Y les digamos reseñas de a dónde sí ir y dónde no ir. Eso estaría chido. Creo que también sería una buena... Lo cual me compromete a tener otro tipo de equipo, pero bueno. Es que sí, tendría que ser una cosa más... O no sé, igual les podemos subir nada más fotografías y platicarlas nosotros. Sí se puede, vamos. Pero... Hay unos hot dogs bien buenos aquí cerca. ¡Anda! Oye, fui a esos hot dogs y me peleé con el muchacho y dije, no vuelvo a venir estos. Y luego cuando llego a la casa y los probé, dije, está bien bueno, sí voy a volver a ir. Y sí, ya soy fan. Ya, Dylan es fanático. Sí, son los grafiteados, ¿verdad? Sí. Los de enfrente de la Cleans. Sí. Sí, Dylan es fanático. Va al Qué Rico Snack. ¿Por qué le dicen los grafiteados? Es que... ¿No se llama así? No se llama así. El local está grafiteado. El local, el diseño lo hicieron con graffiti. Entonces, Dylan y yo decimos, vamos a los hot dogs grafiteados. Bueno. Grifoteados. Ok, bueno, entonces concluimos. ¿La educación es importante? Privatizarla. Toda. Es que no la puedo... ¿Qué le pasó Teníamos Teléfonos de México. Telmex. Lo privatizas y se hizo una super compañía. Ahora, haz eso, pero... Sí, tienes razón. A la verga, es mi teoría. No, privatizar la educación no, porque va a haber, en serio, hay mucha población. Bueno, una gran mayoría. Porque ya estamos sobre el tiempo. No beber, si bebes, no manejes. No conduces. Contraten algún servicio de transporte. No te hagas mala copa. Sí. Bebe tranquilo porque no te pasas. Nos falta mejorar en la educación, buscar alternativas de solución. Yo solo dentro de mi humilde persona propuse algo que ya me tumbaste. Y ya, sean felices. Escúchenos en Spotify, en YouTube, entren a YouTube porque sí nos ven mucho, pero no se suscriben en YouTube. Y... Sí nos ven, sí, es que sí nos ven. Dicho, sí. Yo estoy viendo que sí nos ven, pero no le dan like, no se suscriben y así nunca va a ser rentable. ¿Y de dónde creen que va a salir el Gucci Paga? Valenciana. No. Bueno. No se crean. ¿Saben qué? Nos gusta acompañarlos. Nos divierte acompañarlos y nos divierte que escuchen nuestras locuras. ¿Qué tal si se enamoran? Y Dalia de locura sabe mucho. Sí. Está bien. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos. Esto creo que se alargó un poquito. Bye. Sean felices. Sean felices. Peña Nieto, corazón de Peña Nieto. Así. No, también no tenemos una cámara que tomen las dos. Sí, allá era mía, mira. Sácate. De hecho era así. Era así y luego me pasaba la cerveza en realidad. No, era así. Bueno, nos vemos, bye. Nos vemos.